universitarios de la Facultad Regional Rosario, la Universidad Tecnológica. Estamos en un nuevo ciclo de conferencias que se generan a través de nuestra área y desde la facultad hacia no solamente el interior de la facultad o toda la comunidad educativa de la facultad, sino también hacia la comunidad. Una propuesta que nace a través de lo que son el área de deporte y el compromiso tecnológico, que están como responsables Leandro Baney y Juliano Mesagno, de trabajar desde el deporte y la salud distintos temas de interés, acercando referentes de nuestra ciudad, acercando referentes de nuestra ciudad para poder seguir colaborando, avanzando con conocimientos e insertándonos también en el ámbito del deporte y la salud. Así que, bueno, agradecido de que estén acá. De mi parte también darle las gracias a Leandro que hoy nos vuelve a acompañar. ¿Sí? Y bueno, le voy a dar la palabra a Juliano, que está como coordinador del área de deporte, para que lo pueda presentar. Bueno, Mauro, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo les va? Como decía Mauro, estamos acá en esta segunda charla que comenzó el ciclo la semana pasada con Agustín, y hoy le damos la bienvenida a Leandro Amico. Un gusto tenerlo acá y recibirlo de nuevo para que nos hable un poquito de estos temas que son tan importantes desde el área de deporte, actividad física y recreación, el cuidado de la postura, la columna vertebral, la salud, y bueno, en el tiempo que estamos viviendo, de mucho tiempo sentado, trabajando con la compu y a veces teniendo posturas viciosas, está bueno tener la palabra de un profesor de educación física, quiropráctico, que ejerce y nos va a poder dar las mejores opciones para cuidarnos. Así que de mi parte, muchas gracias, Leandro. Y bueno, somos todo oídos para escucharte. Bueno, buenas tardes. Gracias a la UTN, gracias Juliano, Mauro y Leandro por confiar nuevamente en mí, y bueno, todos los oyentes, todos y todas. Veo caras conocidas y amigos y alumnos, exalumnos, y bueno, otros no los conozco, pero bueno, espero aportarles algo que hayan venido a buscar. Sin dar más vueltas, voy a compartir pantalla. Tengo preparado un Power y estoy en eso. Creo que todos lo ven, todos y todas. Si no, avisan, pero yo le voy a dar... Se ve bien. Se ve bien. Bueno, buenísimo. A ver si lo amplío desde acá. Ahí está. Para que se vea un poquito Perfecto. Más grande. Cualquier cosa me avisan. Si se llega a cortar algo o algo de la imagen. Bueno, muy bien. Arrancando, me interesa en el inicio entender, o por lo menos charlar, cómo funciona nuestro cuerpo, como dicen esas 3 preguntas que aparecen al inicio: ¿qué nos mantiene con vida? ¿Qué nos mantiene organizados? Hay algo que tal vez todos conocemos o con alguno otro nombre, pero que existe en términos generales con el término de inteligencia innata. ¿Qué es la inteligencia innata? Todos la tenemos. Es esa capacidad del cuerpo de justamente sustentarse a sí mismo, de organizarse a sí mismo, de autorregularse, de autorrepararse. Uno cuando come comida la ingiere y no lo controla, entra un germen y el sistema inmune está ahí para atacarlo. Hacemos actividad física y el corazón aumenta su frecuencia cardíaca y le manda sangre a un lado, le saca al otro. Todo nuestro sistema, nuestro organismo está autorregulado inteligentemente de fábrica, por decirlo de alguna manera. Y ese es un concepto vitalista, claramente. El organismo como un todo, el organismo que es el mejor médico, porque en definitiva es el que se puede curar, salvo casos externos, o extremos, mejor dicho, perdón, donde a veces requiere la ayuda cuando la materia no alcanza para
combatir lo que tenemos que combatir, pero en la primera línea de barrera somos nosotros, la primera línea de barrera es nuestro cuerpo, ante cualquier mecanismo de índole externo o interno. Y la vía de comunicación, o la vía que tiene, o digamos, el sistema que tiene para desarrollarlo, es el sistema nervioso, como el elemento o el sistema más importante que tiene el cuerpo. ¿Por qué digo más importante? Porque no existe una célula, un tejido, un órgano, un sistema de nuestro cuerpo que esté autorregulado solo. Todos los órganos, todos los tejidos, las células, están bajo la organización, la coordinación del sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso, podríamos decir. Miren a qué punto es esto, que cuando el espermatozoide se junta con el óvulo, lo primero que se forma en el útero materno es el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque todo lo que viene después es organizado por ese sistema nervioso. De hecho, lo que prolifera inmediatamente cuando nacemos es el sistema nervioso mucho más rápidamente que el resto de los sistemas, el resto de los organismos, porque es quien en definitiva va a nutrir la llegada de los impulsos gestados desde el cerebro a cada una de nuestras células del cuerpo. Es decir, que nuestra inteligencia innata, nuestra capacidad de funcionar correctamente, utiliza al sistema nervioso como elemento básico de control orgánico. Nuestro organismo está controlado por este sistema nervioso. ¿Y por qué estoy haciendo esta introducción? Fíjense dónde está alojado el cerebro. En nuestro cráneo, nuestra computadora central, cerebro y los órganos encefálicos, ¿no? Cerebelo, protuberancia, etc. Pero las decisiones gestadas en ese encéfalo viajan inevitablemente por ese cordón azul que en nuestro lado izquierdo se ve, que es la médula espinal, y a nuestra derecha es de color casi rojizo, la médula, y de esa médula emergen los nervios para ir a cada célula, a cada órgano, a cada sistema de nuestro cuerpo. Es decir, estamos regulados por ese sistema nervioso. Y fíjense dónde está gran parte de ese sistema nervioso, la médula y los nervios, alojados por dentro de la columna vertebral. Es decir, que ¿cuál es la función principal de esa columna vertebral? Claramente, ya se ha dicho, es la protección. Necesita este sistema nervioso, este sistema de control, este organizador del cuerpo y de nuestras funciones, un elemento que claramente lo proteja, porque de hecho necesitamos de ese sistema nervioso indemne para poder funcionar y de la manera más eficaz y óptima posible. Entonces venimos provistos de una columna vertebral capaz de protegerlo, incluso con un canal en su interior para estar bien protegido. Obviamente, ¿a quién debe proteger esta columna? Al sistema nervioso. El cráneo, como dijimos recién, protege al cerebro y órganos del encéfalo, y la columna a la médula espinal y las raíces nerviosas. Es decir, y volviendo a lo mismo, los impulsos se generan en el cerebro, se transporta, como dice lo que está escrito y la plaquita que acompaña la imagen, se transportan por la médula en sus vías de conducción y se distribuyen por esos nervios a todo el cuerpo. Miren todo lo que controla el sistema nervioso, y solo para dar algunos ejemplos. Gracias al sistema nervioso funciona nuestro sistema endocrino, cardiocirculatorio, respiratorio, renal, digestivo, muscular, articular, aprendizaje, inmune, sanguíneo, lo que ustedes quieran. Imagínense que hasta el sueño, el descanso, la digestión, todo está provisionado por este sistema nervioso, que está, por supuesto, protegido por nuestro casco craneal y por nuestra columna vertebral. Digo, porque a todo esto, que tiene que ver con la postura, justamente cómo nos posicionamos y nuestros hábitos posturales, sentado, dormido, cómo trabajamos, cómo nos desenvolvemos diariamente, va a afectar a la columna vertebral, ya sea positivamente o negativamente. Y si afecta a la columna vertebral, es muy probable que termine afectando a nuestro sistema nervioso. Y si afecta al sistema nervioso, nuestra organización del cuerpo va a estar perjudicada. Es decir, que tenemos que estar atentos a nuestras posturas, porque no es únicamente una cuestión biomecánica de vértebra, disco, vértebra, sino la relación que tiene ese vértebra, disco, vértebra con el sistema nervioso, órgano o sistema de control.
La subluxación vertebral o una subluxación vertebral, que es una condición de una vértebra que se desalinea con respecto a otras y que perjudica y termina comprimiendo el sistema nervioso, uno de los elementos disparadores o en producción de esta subluxación es malas posturas. Esa mala postura puede desencadenar que una vértebra desalinee con respecto a otra, se achique el agujerito de conjunción, es decir, por donde sale ese nervio, y empieza a hacer una especie de compresión, una compresión. Lo que pasa es que empieza leve y después se manifiesta mucho más lejos. En primer lugar, el componente biomecánico va a afectar al disco intervertebral. Si repasamos, acá hay profesionales de la salud y tal vez hay personas que no son profesionales de la salud, por eso vamos a explicar rápidamente que la columna vertebral está formada por una superposición de vértebras, que son esos huesitos, y están separados por lo que se ve de color celeste como discos intervertebrales. Son unas almohadillitas a base de tejido colágeno con un núcleo pulposo que permite amortiguar y darle cierta movilidad a la columna. De hecho, nos permite mover. Pero ese disco intervertebral genera un espacio de separación entre las vértebras donde emerge justamente un nervio que viene de la médula espinal. Entonces, una alteración en la columna vertebral puede hacer una mala carga en el disco vertebral y empezar a hacer un proceso degenerativo. ¿Qué pasa si a la cubierta de un vehículo se desalinea levemente y uno lo usa desalineado? Lo podés usar igual al vehículo, pero se va a gastar más rápido esa cubierta. Por eso el mecánico nos alinea las cubiertas. Bueno, acá, ¿qué pasa si usamos nuestra columna de manera desalineada o con hábitos posturales incorrectos? Va a sobrecargar a los discos intervertebrales. Hasta que no existe un daño no nos damos cuenta. Pero entendamos que hay tejidos que no son autorreparativos. O sea, hay tejidos que el cuerpo, aunque lo intente curar, no lo hace a la calidad que lo tenía antes. Y esos son los discos y el cartílago. Y otro elemento que es el cartílago articular. Sé que el componente biomecánico, al componente biomecánico le va a suceder otro que es el neurológico. Es decir, que si sostenemos un mal apoyo, un mal hábito, una mala postura y una mala carga sobre el disco intervertebral y ocurre un proceso degenerativo, el que va a terminar perdiendo va a ser el nervio, las raíces nerviosas. Y ahí viene el problema con el comando, con el control de nuestros organismos. Uno lo traduce con un dolor, pero no existe el dolor, no. Existen problemas gastrointestinales, problemas de sueño, problemas de cualquier índole, porque el nervio o los nervios que salen de la columna no van únicamente al músculo a decirle que realice una contracción. Es un nervio mixto que tiene un componente simpático y parasimpático, con un control de los sistemas internos, que somos inconscientes a nuestra voluntad, y al mismo tiempo, sí, por supuesto, controla nuestros músculos y todas las funciones orgánicas. Es decir, que hay que atender estas cuestiones de la columna y no actuar cuando el dolor aparece, porque a veces es tarde. Sobre todo en nuestros hijos o en nuestros niños hay que ser muy puntilloso, o por lo menos, no sé si puntilloso, por lo menos exigente, en cuanto, o por lo menos, a ver, para encontrar una palabra justa, no descartar o no dejar pasar cómo se sientan, cómo se paran, cómo se mantienen, incluso la realización de actividad física. Es fundamental, los chicos tienen que ir a un gimnasio, tienen que trabajar la fuerza, tienen que hacer un deporte. El problema no es el chico yendo a un gimnasio, el problema es lo que hace adentro. Que vaya a un gimnasio, hay que sacar el mito de que le van a poner una pesa de 200 kilos arriba de la espalda y que va a quedar petizo. Eso no existe, siempre y cuando haya un personal idóneo, un profesional que sepa lo que hace, que hoy por hoy es así. Existe un profesional, uno sabe dónde lo lleva. Ahí está la responsabilidad del padre, dónde lo va a llevar. Muy bien, ¿qué es una buena postura? La buena postura es aquella en la cual el equilibrio entre fuerzas internas, es decir, la de nuestro cuerpo, la que resisten, y podemos hablar de cápsula articular, de ligamentos, nuestros músculos, incluso nuestros huesos, pero toda esa resistencia tiene que vencer una fuerza externa, ¿no? Que puede ser la que está cotidianamente, la gravedad que nos empuja hacia abajo, pero tenemos lo que hacemos cotidianamente, unas cargas extras, lo que llevamos como mochila, carpeta, libro, etc. Y ese equilibrio entre las fuerzas internas, que son las de nuestro cuerpo, y las externas, gravedad como constante, más X carga adicional, tiene que ser de manera económica, coordinada, con la menor tensión y rigidez posible,
permitiendo bla, 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 como dice ahí, la máxima eficacia. Acá rescatamos palabras clave. Equilibrio, economía, coordinación, menos tensión, o sea, que sea confortable y que sea eficaz en el uso del cuerpo. Bueno, pero esto es todo palabra. ¿Cómo se hace? Bueno, aclaremos un par de cuestiones. ¿De qué depende la postura? Antes de ir al cómo. Entendamos que la postura está influida por varios factores, no es uno solo. Hay factores hereditarios, hay cosas que son de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestros abuelos. Heredamos cuestiones de nuestra familia. Hay también quien lamentablemente tiene alguna cuestión patológica, no sé si lamentablemente, pero es así, como por ejemplo un problema neurológico. Hay personas que también, debido a una problemática principal, adoptan determinadas posturas, que eso ya es, hay que ver cada caso en particular. Pero también somos entes culturales, hay determinadas regiones que ya tienen posturas determinadas por justamente lo que llamamos la cultura. Factores emocionales, ni hablar. Si estamos abatidos, tendemos a inclinarnos hacia adelante, los hombros antepulsarnos hacia el frente, incluso aumentar nuestras curvas. Y si estamos contentos y alegres, manifestamos, ¿viste? Sacamos pecho enseguida y ya nos ponemos más derecho. Bueno, a veces nuestros estados de ánimo, nuestro estrés psicológico, emocional, como queramos llamarle, hace que adoptemos de diferentes posturas y las sostengamos en el tiempo. Claramente, nuestros hábitos, cómo nos movemos, como en el día a día, y el ejercicio físico fundamental debería estar presente. Todo esto influye en nuestra postura. Vamos a repasar. A ver, uno dice la columna tiene que ser derecha. Es derecha cuando la ves de atrás o de adelante, tiene que ser bien, bien derechito. Pero si lo ves de perfil, como está en la imagen, tiene una serie de curvas. Y tienen un nombre, estas curvas. La sifosis sacra, que es un macizo óseo de huesos que ya están fusionados, que no tienen movimiento, pero que es el suelo donde apoya la columna móvil, podemos decir, que arranca con el punto número 2. 5 vértebras lumbares, las contamos de abajo para arriba, en este caso, pero bien la podríamos contar de arriba hacia abajo. 5 vértebras lumbares, tenemos una sifosis, que son 12 vértebras dorsales, donde incluso se anclan las costillas, las 12 costillas salen de las 12 vértebras dorsales, y la lordosis cervical, formada por 7 vértebras, es decir, que son 24 vértebras móviles sumadas a las 7 o 10 vértebras fusionadas del macizo sacrococcígeo, y ahí en total termina siendo entre 31 y 34 vértebras. Pero las móviles son 24. Las 7 cervicales, que forman una lordosis, tiene una curva lordótica, donde la sifosis tiene una curva original y con grados manifiestos según el fenotipo de la persona, según las características de esa persona, y tiene también una lordosis lumbar, y las curvas tienen que estar, porque si las curvas no están, diríamos, la columna o nuestro cuerpo entra en un déficit. No hay que eliminar las curvas, ni tampoco tiene que estar rectificado del perfil. Le es malo aumentar las curvas, pero le es malo también si las rectificamos. Es decir, que las curvas están. ¿Y cuáles son la importancia de esas curvas? Bueno, básicamente son 3. De las curvas estamos hablando, ¿no? La resistencia, está demostrado que los elementos con curva tienen mucha más resistencia, y la columna que tiene 3 curvas móviles y una fija, en total son 4, le aportan muchísima más resistencia en ese plano sagital o de perfil. Al mismo tiempo te aportan muchísima movilidad y protección, como ya hemos expuesto anteriormente. Pero en definitiva, diríamos, las lordosis, que está ubicada en la zona, en los 2 extremos, diríamos, la zona cervical y lumbar, son las que aportan mayor movilidad, y la sifosis terminan aportando mayor protección. Fíjense dónde está la sifosis, en la zona dorsal, protegiendo al corazón, protegiendo los pulmones, con una caja torácica que cierra, diríamos, en toda su circunferencia esos órganos. O sea, generalmente se mueven la sifosis, pero un poco menos, porque su función es un poquito más protectora. Pero en definitiva se mueven. Ahora, como decíamos antes, esas curvas vertebrales deben mantenerse en los márgenes fisiológicos. Fíjense cómo muestra la imagen. Lo verde, uno diría curvas consideradas dentro del rango fisiológico. Lo rojo claramente está aumentado, cambia el apoyo de una vértebra con la relación vértebra-disco-vértebra, se modifica la carga.
Hay una parte que va a estar más sobrecargada que otra. Lo mismo va a pasar si se rectificaría, aunque sabemos bien que los mayores problemas son un aumento de curva en la zona dorsal, aunque también está acompañado de rectificación cervical. Según la zona, es estadísticamente donde suelen aparecer los mayores inconvenientes. Nuestras posturas, diríamos, cotidianas, dice ahí, voy a correr acá, que me estoy tapando con mi propia imagen, me lo voy a correr, ahí está, así veo bien el dibujito. Influyen inevitablemente sobre eso. Bueno, eso está claro. Vamos a hablar una cuestión muy sencilla. Fíjense esta persona de perfil, hay una línea de gravedad que representa, o sea, la fuerza de gravedad, esa fuerza que siempre nos empuja hacia abajo, está representado por una línea imaginaria y que va a partir el cuerpo justo en dos mitades, pasa bien por el centro de nuestro cuerpo. Y eso representa nuestra línea de gravedad. ¿Por qué digo esto? Porque hay una tendencia a que la gravedad aumente nuestra cifosis dorsal. Es decir, si no tuviéramos músculos en nuestra espalda, nos iríamos hacia adelante, aumentaríamos la curva, esa cifosis, que de hecho es lo que suele suceder con el paso del tiempo. Nuestros músculos se debilitan, nuestros hábitos no son los más aceptables en muchos casos, y nuestra columna dorsal se va hacia adelante y terminamos con esa joroba o hipercifosis, como quieran llamar. Hay una tendencia a la hiperlordosis menos manifiesta. De hecho, es lo que menos se ve. Lo que más se ve es una hipercifosis, pero también hay una tendencia. Hay personas que se le nota un poco más la lordosis que otras y que tienen una tendencia más hiperlordótica, muchas veces compensadora de otro problema. Pero tiende a aparecer. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjense acá las dos líneas de gravedad, como en el dibujo de la izquierda, la persona todavía estaba derecha, tenía una buena postura, pero con el paso del tiempo, y esto no es que nos levantamos una mañana y de derecho pasamos a estar como el dibujo de la izquierda, diríamos, el que está con las curvas aumentadas, sino que eso se va haciendo progresivamente, es un trabajo de hormiga, le decimos un trabajo invisible porque no se va viendo. Se ve cuando alguien te lo dice, cuando empezamos con dolores, cuando empezamos con problemas compensadores en otras zonas, y es ahí donde uno quiere revertir lo que perdió, aunque hubiese sido mejor haberlo prevenido. Suele aparecer la cabeza adelantada, la típica hipercifosis dorsal, el aumento de la curvatura cifótica, el aumento de la hiperlordosis lumbar, son los problemas en mayor medida, o sea, básicamente mayor visto. Es decir, acá lo tenemos, esa hipercifosis aumentada, para que se entienda, la hiperlordosis, que es el aumento de la curvatura lordótica normal, y acá aparece la escoliosis, que la escoliosis es un tema, a veces aparece en conjunto con estos problemas de hipercifalordosis o hipercifosis y hiperlordosis, y a veces aparece como una entidad aparte, porque tienen un origen en muchos casos idiopático. Es decir, la palabra idiopática significa que no se sabe exactamente por qué es. Se le atribuyen factores posturales, factores genéticos, problema ligamentario, capsular, muscular, etcétera, etcétera. Tiene problemáticas de diferentes índoles y es muy difícil saber la causa, por eso se le dice el 90% de origen idiopático. De cualquier manera, se debe atender a la escoliosis, como se debe atender a la hipercifosis y a la hiperlordosis, porque si no la atendés, el problema progresa. Y sobre todo cuando son niños. Piensen que la columna de un niño es como el tallo de un árbol que está en formación. Y si está en formación y está torcido, se puede torcer más. Y cuando ya está osificado, es decir, se secó el tallo del árbol, no lo van a corregir, tampoco va a empeorar más, tal vez, hasta cierto punto, porque después de cierta edad puede volver a empeorar. Pero tratemos de corregir mientras el tallo está verde, tratemos de corregir mientras la columna todavía no ha culminado su proceso de osificación. Es decir, cuando es más flexible y más maleable, es donde hay que atenderlo. Por eso, cuanto antes empiece un problema postural, es más grave, tiende a ser más grave, porque es más el tiempo por crecer que le queda a la persona. Entonces, hay que atenderlo, hay que visualizar. Y suele aparecer, es muy común, aquellas personas que tienen rectificación cervical. Este es un problema muy común, capaz que alguno de los, o algunas de los que está acá dice, ese lo tengo yo, pero bueno, la curva lordótica suele desaparecer porque hay una respuesta muscular bastante interesante
debido a malas posturas en lo laboral. Por eso puse una imagen en caricatura de la derecha, que si bien es caricatura, representa la mayor cantidad de incidencia de estas rectificaciones. Son por posturas, son posturales con estados de ánimo, diríamos generalmente con estado emocional acompañado de fatiga y sostenido en el tiempo. Entonces empieza a haber una rectificación, empieza a haber una tensión muscular que endereza la curva cervical. Y ahí genera un problema, ni hablar los síntomas que genera eso. Bueno, esto es algo que a mí me encantó, sacado de un libro de Reeducación Postural Global, de Léopold Bousquet, un francés de la época del año 75, era fisioterapeuta de la selección de rugby, escribió un montón de libros y se dedicó a la reeducación postural global. Y él siempre, bueno, lo que manifiesta, que el cuerpo obedece a esas tres leyes: economía, va a tratar de gastar la menor energía posible, va a tratar de buscar el equilibrio físico, biológico, mental, y va a buscar la comodidad o el confort, el que no le duela. Y va a hacer todo lo que pueda para conseguir eso, porque nadie quiere estar con dolor, nadie quiere estar desequilibrado, y nadie quiere gastar más energía de lo normal. Entonces, si va a tener un problema ese cuerpo, no lo va a mantener con el problema, te lo va a tratar de compensar con otro. Decir, bueno, si te inclinás para la derecha, me voy a caer, entonces te inclina otra parte del cuerpo para la izquierda. No te solucionó el problema, te generó otro. Es decir, vos tenés una escoliosis para un lado, te compensó para el otro con otra curva. Entonces genera otro problema. Entonces, o tenés un problema de un desbalance en la pelvis y no corregís el desbalance y te genera un problema en la columna. O sea, siempre te va a compensar con otro problema. ¿Por qué? Porque va a buscar la economía, el equilibrio y el confort. Hasta que no dé más. Hasta que en un momento salte la térmica y diga, bueno, acá me está doliendo todo, porque compensa hasta que algún desgaste, alguna compresión se haga evidente y el síntoma se haga bastante insoportable. Entonces, a ver, yo sé que quieren saber el cómo, pero es interesante entender estas cuestiones para que el cómo, el qué podemos hacer, se pueda, diríamos, tener mucha más relación o interpretar con más facilidad. La base de un abordaje postural tiene que obedecer estos tres principios, que es restablecer el equilibrio entre fuerza y flexibilidad, fuerza muscular y flexibilidad muscular. Hay músculos que necesitan estar fuertes y hay músculos que necesitan ser flexibles para que el cuerpo, a manera de elástico, pueda ejercer fuerza, pero también pueda estirarse. Porque un desequilibrio entre fuerza y flexibilidad implica que los músculos van a traccionar en diferentes formas, con diferentes cargas, y sobre qué van a traccionar, sobre los huesos de nuestro cuerpo. Y si traccionan con diferentes cargas de un lado que del otro, y lo van a desequilibrar. Entonces hay que mantener un equilibrio entre fuerza y flexibilidad. Necesitamos ejercitarlo. Hay que hacer actividad física. Eso no viene con un globo aerostático y dice, hola, acá tenés fuerza, te vengo a comprar fuerza, dame 1 kilo de fuerza. No, lo tenemos que ejercitar. Como tenemos que ejercitar la flexibilidad. Y tiene que ser como un ejercicio. Y no tiene que ser una carga. Tiene que ser algo que uno genere un hábito y le encuentre el gusto. ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta hacer esta actividad? Andá y hacelo. Y buscale el lado positivo, pero tenés que ir a un gimnasio. No busquemos excusas para no hacer actividad física. La actividad física tiene que estar como un ABC, porque acá estamos viendo, diríamos, el beneficio a nivel postural, pero sabemos que tiene un montón de otros beneficios sobre el sistema inmune, sobre cualquier parte del cuerpo, sobre la sarcopenia, sobre la calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacer actividad física. Arranquemos con los que nos guste y después busquémosle la vuelta para meterle fuerza y flexibilidad, pero tiene que estar. El entrenamiento, volviendo a la postura, el entrenamiento propioceptivo, sentir a nuestro cuerpo, darnos tiempo para interpretar cada parte de él. Eso es interesante en la reeducación, porque muchas veces no entendemos bien cómo nos movemos. Entonces, poner un poquito la conciencia en cada parte del cuerpo es importante para que después, en términos diarios que no estamos pensando, podamos movernos bien. O sea que hay que darle un tiempo en repensar o en resentir a nuestro cuerpo. Y un control motor en términos generales para poder todas estas reeducaciones ponerlo al servicio de un funcionamiento general. Es decir, a ver,
perdón, antes de arrancar, fijémonos, antes de ver qué hacemos, qué ejercicios damos, cómo estamos en la mayor parte del día. ¿Por qué digo esto? Porque si solamente atendemos a la actividad física, que está bien, y está correcto, hagamos 1 hora de gimnasio todos los días, 2 horas, 3 veces por semana, y no atendemos lo que hacemos diariamente, es como tomar antibiótico para una enfermedad y después salir en cuero en el invierno, o sea, no nos vamos a curar nunca, porque acá no es solamente dar la medicación, dar la dosis correcta de actividad física, sino atender a cómo se sienta, a tener una silla cómoda, mantener los 90 grados en nuestras articulaciones básicas, como es tobillo, rodilla, cadera, que es 90 grados y un poquito más, con mantener todos los apoyos dorsales y lumbares correctos, tener la computadora a la altura correcta de nuestros ojos, el apoyo en el antebrazo, si es que estamos 8 horas o 9 sentados. Depende, o sea, hay que pensar en la persona, ¿dónde pasas la mayor cantidad de tu día? Y sentado, bueno, ¿cómo te sentás? Si estás 8 horas sentado todos los días, vamos a ver cómo te sentás y qué recreo haces. ¿Estás 8 horas corridas o te levantás a cada rato? Digo porque suele ser un problema bastante general esto de los problemas de oficina. Entonces, pensemos solamente, no en el estímulo, sino en lo que hace diariamente y busquemos una ergonomía, se llama, correcta en el día a día. Bueno, ahora vamos a lo que muchos quieren escuchar. Yo sé que hay muchos profes o estudiantes que dicen, bueno, ¿cómo corregimos este problema? ¿Cómo pasamos del problema, como dice, diríamos, el dibujito de nuestra derecha a la izquierda? Bueno, quiero corregir estas curvas. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, se plantean varias cuestiones. Decía, bueno, tenemos que flexibilizar los músculos del cuello, porque se suelen tensar, me generan rectificación, está muy tenso, hay que elongar. Bueno, perfecto. ¿Qué más? Flexibilidad de pectorales, los músculos anteriores. Me están empujando los hombros hacia adelante y yo tengo que atender a llevar los hombros hacia atrás. Entonces tengo que generar cierta flexibilidad de los pectorales, de mi raquidorsal, que a veces va en flexión, impulsado hacia adelante. Y también tengo que atender la flexibilidad de los músculos lumbares y de miembros inferiores. Digo lumbares porque se suelen tensionar los músculos de la cadena posterior de la zona lumbar, llamado lumbar iliocostal, dorsal largo, diríamos todo lo que es cuadrado lumbar y la fascia lumbar. Entonces hay que flexibilizar esa zona, pero también hay que flexibilizar los músculos de los miembros inferiores. Y uno me va a decir, pero ¿qué tiene que ver los músculos de las piernas? Porque se insertan en algún punto de la pelvis, y la pelvis como base intermedia, como base de apoyo de la columna, si por acortamiento de los músculos de los miembros inferiores se modifica la pelvis, va a modificar la carga sobre la columna. Es decir, que la pelvis tiene que estar suelta, libre, y para eso, si hay músculos acortados, hay que flexibilizarlos. Isquio, cuádriceps, aductores, básicamente. Bueno, pero también necesitamos fuerza. Bueno, claramente, con la flexibilidad nos sostenemos, le damos rango de movimiento, le damos amplitud, le damos la posibilidad que corrija, pero necesitamos otros músculos para que, por medio de la fuerza, economice la función y logre sostener esta postura que está en detrimento, que la gravedad me está llevando hacia abajo. Entonces, hay que fortalecer los músculos de la espalda y los músculos abdominales, justamente para ir en la lucha de irnos hacia abajo. Bueno, flexibilidad. Puse esta placa porque está interesante entender que la flexibilidad atiende al tejido conectivo. Nuestros músculos están formados por fibras, adentro tienen miofibrillas, ya sabemos que es, diríamos, la unidad estructural para la contracción, con los sarcómeros, etcétera, etcétera. Pero el aumento de la longitud depende del esqueleto conectivo que los rodea, epimicio, endomicio, perimicio, que son los elementos en paralelo, y los en serie, como es la titina, nebulina, tendón. Necesita todo el tejido conectivo de sostén poder ceder, poder trabajarlo en flexibilidad, que se estire. Y si no se estira, se va a poner fibrótico el músculo, porque el músculo empieza a tener una conducta como el tejido conectivo, que no es contráctil. Necesita flexibilizar ese tejido conectivo. Por eso, generalmente, la flexibilidad tiende al tejido conectivo, que es la parte no contráctil. Bueno, eso para el que entiende un poquito del tema. No hay problema. Si no es del palo, lo aclaré nada más.
Ejercicios, lo importante acá es, hay dos tipos de ejercicios que nosotros podemos llamar ejercicios globales, que es lo interesante, porque el cuerpo no se mueve por partes. Nos movemos, no es que va el brazo por un lado, la pierna por el otro, entonces lo tenemos que trabajar por parte. No, tenemos que trabajar el cuerpo completo. Muchas veces por corregir un sector de la columna perjudicamos al otro. Entonces, si vamos a corregir, corrijamos al cuerpo en su totalidad. No atendamos solamente al problema postural, sino también a las compensaciones. Entonces, hay que trabajarlo siempre en la globalidad. Pero existen también los ejercicios analíticos que son sectorizados. ¿Qué significa eso? No es una contradicción, sino que muchas veces hay sectores de nuestro cuerpo que están más afectados que otros. Entonces vos le podés encontrar a una persona, che, mira, los pectorales lamentablemente están acortadísimos. Impresionante. Bueno, entonces podés usar ejercicios analíticos para elongar el pectoral, pero después tenés que siempre transferirlo a la globalidad, no quedarte en lo analítico, sino que atender siempre a la globalidad. Vos podés trabajar sectores débiles aportándole fuerza, o sectores que estén acortados aportándole flexibilidad, pero siempre haciendo una transferencia al patrón general de movimiento o a la globalidad del cuerpo, porque en definitiva nos movemos de esa manera y no por partes. Pero existen de las dos maneras y está bien. Lo importante es saber aplicarlo en el momento correcto y en el orden adecuado. Lo que nos interesa acá es esta corrección. Es poder recuperar altura, a veces le decimos, como aquel que nos decían a veces nuestros abuelos o abuelas, que te aten de la soguita hacia arriba y que hace de cuenta que te están tirando. Y para eso, ayúdate metiendo la cola para adentro, llevando los hombros hacia atrás y tratando de meter el mentón hacia arriba. Es decir, volvés a ser más alto. Y dice, bueno, pero no entiendo bien cómo es. Bueno, quédate tranquilo, ahora lo vamos a explicar. Mirá, esto es algo interesante que lo pueden aplicar, si hay profes con muchos de sus alumnos, y lo pueden aplicar ustedes mismos y cualquier persona de la que está acá. Esta persona está apoyada, en teoría, en una pared. Se ve medio clarito, pero creo que se nota. Entonces, fíjense que no está apoyando los talones. Bien lo podría estar apoyando, pero cuanto más apoyado esté en la pared, más difícil es el ejercicio. Cuanto más lejos está de la pared, más fácil le va a resultar. Acá lo importante es poder lograr un apoyo de la zona de la pelvis, la espalda y la cabeza. Y que la vista esté mirando al frente. Eso sería lo interesante. Muchas veces, estos puntos, si lo logra hacer con los talones apoyados, sería lo ideal. A donde debemos llegar es ahí. El objetivo es talón apoyado en la pared, hagan la prueba, apoyen talón en la pared, apoyen la pelvis, apoyen la espalda, apoyen la cabeza y miren al frente. ¿Lo logran hacer? Algunos lo van a decir que sí, pero van a ver que en las lumbares a veces se arma un hueco que pasan dos perros peleando por adentro. O sea, hay un hueco impresionante. Entonces, para que ese hueco no se forme, tendríamos que hacer una contracción simultánea de glúteos y abdomen. Entonces, de esa manera poder apretar esa zona lumbar, poder aplastar esa zona lumbar. Estamos viendo qué nivel de flexibilidad tiene nuestra columna. Queremos ver qué nivel de corrección podríamos llegar a tener, porque a veces está tan rígida y eso ya nos aporta cierto grado de información. Entonces, en esta posición, con estos 4 puntos apoyados, pueden con fuerza abdominal y glútea desdibujar la zona lumbar y apretar contra la pared. Si lo logran hacer, pero sin despegar los hombros de la pared y sin mirar hacia arriba, siempre la vista al frente. Ese es ese hueco el que deberíamos eliminar, pero siempre con los hombros hacia atrás. Eso es lo que marca la flechita esta última, que no se despegue los hombros. Y que la cabeza me acerque el mentón al esternón mirando al frente. Les puedo asegurar que se van a sorprender si lo experimentan ustedes mismos. Háganlo, algunos les van a resultar con mucho más nivel de dificultad a otros. Si se lo dan a un alumno o un alumno y dice, che, yo no lo puedo hacer, es imposible, se lo vas a facilitar si lo hacen como el dibujo de la derecha, que aleje los pies de la pared, permitirle flexionar las rodillas y ahí lo van a hacer mucho mejor. Y a partir de ahí empezás a corregir, pegar los hombros hacia atrás, cabeza, se arranca de una facilidad mucho mayor. Pero la idea es poder llegar al dibujo de la izquierda. Y si lo querés facilitar aún más, acostado
boca arriba en el piso. Estos son ejercicios globales que están espectaculares. Y si no tiene esta posibilidad de hacerlo por carencia de flexibilidad de isquios, no pondrá las piernas para arriba, pondrá las piernas flexionadas al frente. Es decir, como la posición previa de hacer un abdominal. Qué lástima que uno no lo puede hacer presencial esto, pero uno trata de graficarlo como puede en esta instancia. Pero este ejercicio es espectacular. Mirá, vos te pones con las piernas para arriba, empujando o apoyando, diríamos, la zona glútea contra la pared, poniendo las piernas a 90 grados, y buscás, diríamos, elongar gemelos, para el que entiende, o buscar con la punta de los dedos de los pies, llevarla hacia la zona del abdomen. Vas a sentir que te tira toda la zona de la pantorrilla, porque obviamente está flexibilizando ahí. Al mismo tiempo, haces un giro de la cabeza sin despegar la cabeza del piso, tratando de acercar el mentón al esternón. Y los hombros siempre hacia atrás, que no se me levanten, que eso a veces pectoral mayor y menor suele estar acortado y me despegan los hombros. Y ahí, encima, fuerza abdominal. En este punto, coincidiendo todos estos 4 elementos, toda la cadena posterior, que es lo que está en verde, se pone en tensión, se estira. Es espectacular percibir este mecanismo de flexibilidad. Lo podemos hacer acostado boca arriba, con piernas flexionadas, sería ideal al inicio, y poder llegar a piernas extendidas, como está esta imagen, que lo difícil es sostener, cuando llevamos los brazos hacia atrás, diríamos, esta espalda lumbar pegada al piso. La columna lumbar en muchas personas suele costar revertirlo, para eso es necesario la fuerza abdominal y glútea. Bueno, todo esto son ejercicios globales, propioceptivos, de sentir al cuerpo. Ahí nos vamos a dar cuenta, mucha gente se da cuenta del déficit, de lo que falta, tal vez no se daba cuenta y dice, che, qué duro que estoy, ponelo a prueba, haceme caso, sentilo, percibilo. Es muy bueno sentir el cuerpo así, y es bueno poder estirarlo en cadena. Acá no estamos elongando el isquio por un lado, no estamos elongando el gemelo por otro, no estamos elongando la zona lumbar por otro, estamos poniendo en tensión toda la cadena posterior, desde la punta de los pies hasta el occipital. Estamos como estirando la sábana de un lado al otro, no que le estamos pidiendo por partes. Y eso es espectacular, estirar en cadena. Bueno, existen los analíticos, si no están mal. Che, mirá, me falta mucha flexibilidad a nivel cervical, hacelo. Si vos haces flexibilidad cervical y después lo aplicás al general, por supuesto, no te quedes en el analítico solo. Podés realizar muchos ejercicios de flexibilidad analítica de sectores como es el pectoral, que a veces está muy acortado, elongalo y después lo llevas al general. Como ejercicios analíticos lumbares, existen un montón, los que generalmente tienden a hacerse bolita, o el de abajo que es como el test de Wells, o diríamos el que suele hacer lumbar e isquios al mismo tiempo. ¿Querés elongar psoas ilíaco? Hacelo. Es muy bueno elongar psoas ilíaco, y recuerden, después lo llevas al general. Isquios urales, elongalo analíticamente si querés, ningún problema. De hecho, está muy bueno elongarlo. Yo pongo ejemplos y lo paso. Total, esto queda grabado, tengo entendido. Ahí Juli, Mauro y Leandro me van a ayudar, pero creo que quedan grabados en YouTube y lo pueden ver las veces que quieran. Por eso lo paso relativamente rápido, también para no ser pesado con el horario, que a lo mejor algunos y algunas están con determinados compromisos o cansados del día. Elongar cuádriceps, elongar aductores, hacelo. Miren todos los ejercicios analíticos que uno puede realizar. Digo analítico para sectorizar por músculo, pero recuerden siempre de llevarlo al general. Y lo mismo que fortalecer. La zona media, tenés un montón de ejercicios para los típicos de plancha o unos pequeños. Ya los crunch no se usan más, llevar la frente a la rodilla, pero sí una leve elevación de hombro para exigir la zona abdominal. Bueno, es un tema aparte hablar de la técnica de ejercicios abdominales, no quiero extenderme en este momento, pero sí hay que atender al fortalecimiento de los músculos del abdomen, recto, oblicuos, transverso del abdomen. Fortalecer paravertebrales, músculos dorsales, que son fundamentales, son los que al estar debilitados, mi columna se va hacia adelante, mi joroba se pronuncia, mi sifosis aumenta y me lleva a una hipersifosis. Entonces tengo que atender a un fortalecimiento, y no es remo nada más. Por supuesto que está bueno el remo, pero no es únicamente remo.
El remo me va a fortalecer dorsales, trapecio y romboides, pero me faltan los paravertebrales dorsales. Si no, me voy a quedar con un 50% nada más. Y acá, por supuesto, que aparece lo que son, o los que son, trapecio y romboides en el formato remo, aducción de escápula, retropulsión de hombro. Fortalecimiento de glúteo. Bueno, también tenemos. Fíjense que lo que estamos viendo es por parte, analítico, pero después atiende a la generalidad, como fueron los ejemplos que vimos al principio, donde hacer los ejercicios generales, ahí va a aportar un mayor, diríamos, eficacia y eficiencia si el analítico después lo volcás ahí. Corregís determinadas áreas para después hacer un patrón de movimiento mucho más, diríamos, ágil, económico. Bueno, profe, yo sé que hay muchos profes, por eso quise poner esta plaquita también. Los profes tenemos la función, somos profesionales de la salud. Tenemos que detectar, derivar en caso de necesidad, porque a veces hay cosas que pueden ser que se escapen de las manos. Bueno, deriva, no dejes de venir, pero anda a ver, ¿viste? Por ahí te tienen que hacer una plaquita, bla, 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 bla. Te tienen que evaluar de determinada forma. Prevenir, claramente, evaluar y abordar, porque los problemas, o sea, la postura, un fortalecimiento, estamos hablando de fuerza, fíjense de las capacidades que estamos hablando, fuerza, flexibilidad, control motor, propiocepción, se hace en el gimnasio tranquilamente, y vos con eso prevenís un montón de problemas posturales. Bueno, a veces hay problemática que la tiene que atender otro profesional, o por lo menos compartir, hay que pedir una placa, ver en qué estado está, tal vez hay que derivar a kinesiología para hacer alguna terapia puntual, pero el profe tiene no sé si la necesidad o la obligación, por lo menos, de atender a la postura y de fortalecer y de flexibilizar para generar diríamos, un cambio en esta postura. O sea que no tiene por qué dar un paso al costado ante la postura, todo lo contrario. Hay que atenderla. Muy bien. No sé si hablé rápido, hablé lento, cansé o no cansé. Traté de nivelar. Yo sé que es muy difícil en esta situación porque hay profesionales del área de la salud, hay estudiantes, hay personas idóneas, hay personas que no son del área de la salud y que les interesa saber o por sus hijos, por una cuestión personal, y se han conectado por eso. O sea que traté de mediar esta cuestión y bueno, ojalá haya salido bien. Yo dejo de compartir, no sé cómo es el protocolo, pero excelente, estoy atento a preguntas, si quieren. Sí, eso está bueno que no lo aclaré al principio, no lo aclaramos ni Leo ni Mauro. Preguntas, dudas, lo que deseen en el chat, o si quieren abrir cámara, micrófono, totalmente habilitado para cualquier duda que tengan, sin problemas. De paso me voy tomando un mate, perdón la... Sí, sí. Yo soy del Respira mate. un poco, toma un líquido. Bueno, gracias Pablo. Gracias, como Pablo. decías después, Leo Baney, que fue el encargado de enviarles los links de ingreso a la charla, va a estar también pasando el material. Leandro nos va a compartir, está la grabación y seguramente adjuntemos el material presentado, así que lo van a poder tener a disposición para el que quiera repasar. Por ahí le quedó algún ejercicio ahí que no pudo anotar, lo va a tener. Ahí hay una pregunta de Valentín que dice: ¿qué ejercicios no podrían hacerse por una persona que tiene rectificación cervical? Bueno, a ver, si bien hay que evaluar a cada persona, podemos tirar alguna cuestión de índole general. Bien. Hay que entender que la rectificación ocurre por algo y algo está pasando, si no, no estaría esa rectificación. Y generalmente, la respuesta general que ocurre en una persona con rectificación es que hay tensión muscular a nivel cervical, si no la rectificación no ocurre. Una columna que tiene una lordosis original y que se endereza, porque en definitiva el término rectificación es ese, para el que no entiende, se endereza una columna que originalmente es lordótica, entonces hay una tensión muscular sostenida en el tiempo. Obviamente que hay que ver de dónde viene esa tensión para poder ir a la causa, pero yendo a esta cuestión, la columna cervical tiene una sobrecarga
que ya está manifiesta. La lordosis cervical genera una carga extra en la columna cervical. Entonces, lo que uno tiene que razonar es no pongámosle más carga de la que ya tiene. Es decir, no le pongamos una carga axial que tenga que soportar o hacer de más. Todo lo que haga, en realidad puede hacer una vida normal sin sobrecargar, sin estresar los músculos del cuello. Entonces tendríamos que ver, por ejemplo, más que ejercicio de flexibilidad, de fuerza, porque los ejercicios de flexibilidad son todos buenos, siempre y cuando sean bien correctamente dosificados, ¿no? Como una técnica correcta de ejecución. Pero lo que habría que pensar acá es cómo hacemos la fuerza. Hay determinados ejercicios abdominales que pueden perjudicar por un mal apoyo, por una mala posición de la cervical, o incluso cuando uno lleva, por ejemplo, las piernas hacia atrás y sobrecarga la cervical. Hay determinados ejercicios que en términos generales hoy yo le diría no sobrecargar la cervical, no tirarle peso, ni axialmente con una barra arriba, ni poner el cuerpo encima, porque a veces hay ejercicios que uno, viste, con el cuerpo sobrecargas la cervical. Después a nivel de flexibilizar, siempre es bueno elongar en cualquier sentido. Hay un ejercicio que yo no recomiendo hacer, que es el giro. Hoy este giro entero, la circunferencia de 360 grados. Como también también se está descartando los giros a nivel de la columna, el giro extremo, no el giro, los ejercicios de desrotación o de contrarrotación, sino el ir hasta el extremo del movimiento, porque los discos intervertebrales suelen romperse en el extremo del giro, o sea, suele haber un colapso ahí por una sobrecarga en las fibras colágenas de los discos intervertebrales. Entonces, la idea es no sobrecargar, ojo los extremos de movimiento y ojo los giros. Es preferible elongar hacia un lado, elongar hacia el otro, bajar 45 grados adelante, 45 grados atrás, adelante, y no el giro. A veces el giro en determinado rango puede comprimir. Yo hoy por hoy lo digo así en términos generales. Hay personas que a lo mejor hacer el giro no le hace mal, pero yo para dar una respuesta, ojo en definitiva con los giros, ojo con la sobrecarga de la columna, con no meter peso extra. Bien, bien. No forzar demasiado. Exacto. La otra, Jonathan López dice, ¿el sonar los huesos de la columna trae alguna consecuencia de la espalda? Quizás se refiere a cuando uno suena. Sí. Bueno, primero desmistificar o entender qué es el ruido. El ruido no es un roce de un hueso con un hueso. Como uno cree, cuando hace el trap, rozó un hueso con otro. No existe, no hay un roce. No es un roce, sino que se llama es un fenómeno que se llama cavitación. ¿Qué es la cavitación? Son rupturas de burbujas intraarticulares. Las articulaciones manejan una presión interna dentro de la cápsula articular. Vieron que un hueso se une con otro, el tejido más íntimo es la cápsula y lo refuerzan los ligamentos por afuera. Entonces eso le da una estabilidad y una coaptación que evita que se separen los huesos. Y tiene una presión determinada, es una presión importante. De hecho, si un cuerpo humano le sacás todos los músculos y quedan solamente los huesos con los ligamentos y cápsula, no lo separás así nomás. Lo agarra un tipo uno, otro del otro, y no rompes la articulación. Basta con pinchar la articulación y que entre aire para que la presión interna cambie, y ahí se debilita toda la articulación. O sea, tiene una presión, yo siempre digo efecto sopapa, ¿no? Pero cuando apretás la sopapa y la querés sacar para arriba y no podés, tiene una presión interna impresionante. Ahora, cuando los huesos están quietos mucho tiempo, tiene una presión determinada, y cuando vos lo movés rápidamente, que es donde suena, modifica la presión interna de una manera drástica, a tal punto que se generan burbujas intraarticulares similar a la gaseosa cuando la agitás, ¿viste? Y se generan todas las burbujitas y se forma una sola, igual abrir ese así, y quiere salir todo el gas adentro. Bueno, no sé si fue bien el término, pero en definitiva el movimiento rápido genera un cambio de presión intraarticular que genera un ruido, y no es el roce, sino de rupturas de burbuja intraarticular. Ahora bien, ¿es malo o bueno eso? ¿Es malo o es bueno? No está comprobado que sea malo, no está comprobado, perdón, no que sea malo, no está comprobado que genere un desgaste de cartílago. De hecho, hay bastante evidencia que dice, mira, no genera desgaste de cartílago. Sin embargo, yo te voy a decir, no lo hagas ni loco. ¿Por qué? Porque hacerte sonar la columna así porque sí, más allá de que en quiropraxia a veces se suenan los huesos, pero con un fin. Tenés una vértebra para la derecha y la empujamos para la izquierda, porque tenemos que nivelarla, y a veces suena, a veces no.
Pero cuando vos lo haces sonar porque sí, le estás metiendo una fuerza X a cualquier parte de la columna, que no sabes si la necesita o no la necesita, indiscriminadamente, y sonó, hizo una cavitación. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Moviste una vértebra, lo hiciste con la columna, y si estaba bien posicionada y la subluxaste, y la corriste del lugar, y le generaste un problema postural a esa vértebra que estaba bien encajadita con el disco y con la vértebra, con el disco, y vos te molestaba y dijiste, me la voy a acomodar. ¿Por qué te la va a acomodar? Si no sabes de dónde viene la tensión, no sabes si es... y el ruido te generó una relajación, claro, porque yo te voy a contar algo, la cavitación, cuando haces el ruido, genera liberación de líquido sinovial. Porque él entiende de que si hay un movimiento rápido, con una ruptura de gases, con un movimiento que le imprimió bruscamente, y bueno, ese líquido se libera para disminuir la fricción. ¿Y qué sucede en la puerta cuando le aplicás aceite W40? Se siente más livianito. Vos te sentís más liviano después del ruido, pero después eso se absorbe y tenés la sensación de hacerlo de nuevo. Y entras en un hábito, mal hábito, de hacerte sonar porque te sentís mejor. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando en la columna? No puede ser que un hueso se desacomode y se acomode 20 veces al día y vos te lo hagas sonar las 20 veces. No está, eso está mal. El dolor viene por otro lado, no es que se te desacomode y se te acomoda así porque sí. Entonces, hacerte sonar la columna o que alguien venga y te diga, haceme sonar, está metiéndole un ruido donde va a liberar líquido sinovial y te da una falsa sensación de bienestar y posiblemente desencajaste una vértebra con respecto al otro. Entraste en un riesgo al divino botón, para no decir en otra cosa. O sea que no te hagas sonar. Si te gusta hacer sonar los huesos, agarrá los huesos de las manos y hacerte sonar los huesos de las manos. No está bien, tampoco está demostrado que esté mal, pero no toques la columna, porque en la columna tenés huesos, vértebras, huesos, discos y nervios. Hola Daniel, ¿cómo te va? Está Daniel Lera incluso, un amigazo de Villa Constitución. Ojo Daniel, que está el micro abierto. Bueno, sí. Leo, excelente. Con respecto a lo de sonar los huesos, tiene mucha... siempre se pregunta, ¿no? ¿Hace mal, hace bien? Bueno, Bruno pregunta, dice, bueno, excelente la exposición, mi consulta es la frecuencia ideal y el tiempo de trabajo de estos ejercicios para empezar a mejorar, digamos, arrancando. La frecuencia semanal, siempre hay que ver cada caso puntual. Son preguntas, sí, yo voy a responder siempre de general, muy general, porque no es lo mismo a lo mejor una persona adulto mayor que nunca hizo nada, con una persona joven que tiene flexibilidad y que viene de un deporte y tal vez tiene que corregir y está más adaptado a alguna actividad física que otra. Entonces, ahí va a cambiar la dosificación de la carga, dentro de la cual está la frecuencia semanal también, ¿no? Entonces, mínimamente se necesitan 3 estímulos semanales mínimos. O sea, si vos no aplicás 3 estímulos semanales, no vas a conseguir un cambio. Y estamos hablando de un mínimo. Pero recuerden que no es solamente el estímulo que aplicás, sino también lo que haces en el día a día, hablando de la postura. Es decir, que por más que hagas todos los días, que bueno, todos los días va al gimnasio y todos los días corrige la postura, pero después está todos los días, va a la casa y se sienta así. ¿Y para qué sirvió la actividad física si después está 15 horas mal sentado, mal parado, o en la oficina en una muy mala posición? Vuelvo a decir lo mismo, tomás antibiótico y después tomás frío afuera, no te vas a curar nunca. Bueno, en este caso pasa lo mismo. Independientemente, acá hay que cortar un hábito, más que no solamente a actividad física, que está correcto, no solamente atender a la falta de fuerza, a la falta de flexibilidad y a un patrón motor y un control psicosomático general, sino que además hay que hacer un cambio de hábito en lo que hacemos diariamente. ¿Cómo es tu oficina? ¿Cómo es tu silla? ¿Qué haces naturalmente? ¿Cómo mirás televisión? ¿Qué te sentás en el sillón? ¿Cómo manejás la computadora? ¿Qué pasa con el uso del celular? Incluso disminuir determinados usos o abusos en determinados casos. Bien, bien. Mauricio dice, trabajo mucho tiempo sentado, ¿cada cuánto es conveniente activar, ¿no? Pararse, caminar un poco, que a veces tenemos esa postura que vos decías recién, muy hacia adelante, o el cuello mirando el celular todo el tiempo de una forma que también es bastante mala. Bueno, eso también creo que lo habrán escuchado muchas veces. Pasar horas y horas en una misma posición no es conveniente por varias razones, ¿no? No solamente a nivel cardiocirculatorio, sino también porque el músculo en una misma posición acumula tensión y tiende
diríamos, tener hasta una conducta fibrótica, al tener una conducta similar al tejido aponeurótico que lo rodea. Le está careciendo de un acortamiento y de un estiramiento, el cual, diríamos, empieza a acumular tensión en un punto determinado. Cuando lo querés corregir después de haber pasado horas, hasta tenés dificultad y hasta puede generar más dolor. Entonces, se recomienda romper ese hábito, ese circuito. No hay un tiempo estricto. Entonces, mira, está demostrado que tiene que ser media hora. Entre media hora y una hora, buscarle un momento para hacer un cambio. Lo que pasa que después depende uno de cada situación particular, de la dinámica laboral, pero o sea, acá la idea es tratar de romper un circuito posicional estandarizado, estanco, sostenido en el tiempo. Si lo podés hacer cada media hora, hazlo cada media hora, si lo podés hacer cada 45, y si podés aguantar, y si lo haces una hora. Acá, hacelo las veces que te permita la situación laboral y tu día a día, pero sí lo tenés que hacer. No podemos estar en una hora en determinada posición. Ni durmiendo estamos en una misma posición. Mira lo que te digo, el cuerpo necesita cambiar porque a veces hasta se cansa por los apoyos, ¿no? También que tiene que ver, es otra cuestión, pero siempre hay que modificar las posiciones. El cuerpo está hecho para moverse, no para estar quieto. Pero así que, en definitiva, no hay un número determinado que cada tanto tiempo, cada tantos minutos. Sí, hacerlo lo más frecuente que puedas. Eso es lo que te puedo llegar a responder. Eugenia Sánchez dice, ¿qué pasa con los ejercicios de impacto cuando estamos en presencia de alguna de estas patologías, como una escoliosis o ese tipo de cosas? Bueno, a ver, siempre, miren lo que le voy a decir, y también incluso les digo más, voy a ir por un poquito más en la pregunta, voy a ir para la sobrecarga tipo de sobrepeso u obesidad. Siempre, antes de un impacto está la fuerza, y acompañada de la flexibilidad. Vos no podés poner una articulación en un impacto, ya sea, por ejemplo, salir a correr, y más aún si está en sobrepeso, si tus músculos no están capacitados de estabilizar y sostener la articulación, te podés lesionar. Imagínense la falta de estabilidad de la columna dorso-lumbar por falta de fuerza abdominal, por falta de fuerza de determinados músculos del tronco, y no tener esa fuerza y entrar en una zona de inestabilidad. ¿Qué significa la inestabilidad? Que los huesos van a hacer movimientos involuntarios de roce, de cizalla, sin ser pasible de evitarlo, porque al tener una zona de debilidad, de falta de fuerza, es inevitable que los huesitos se muevan en una dirección que no la podemos controlar, y eso genera inestabilidad. Y esa inestabilidad va a generar una lesión en los elementos articulares que la conforman, en este caso la columna. Es decir, si hablamos de impacto con salir a correr, en cualquier persona, ni hablar el que tiene un problema postural, pero en cualquier persona, antes de correr, antes de hacer un ejercicio de impacto, primero fortalecer la musculatura, porque si no, no va a estar capacitado para estabilizar las articulaciones que están sufriendo la reacción que genera diríamos, un impacto. Entonces, tiene que ser posible de sostenerse esa articulación, y se va a sostener con ejercicio de fuerza. Generalmente la fuerza precede al impacto, en este caso, si hablamos de impacto, al trote, ¿no? A la carrera. Bien, sí, eso es cierto también. Por ahí muchas veces lo primero que se hace hacer a alguna persona que por ahí está arrancando es correr, y por ahí no se evalúa primeramente si tiene la capacidad de absorber ese impacto, y me parece que lo que vos decís está bueno, la fuerza, primero de eso. Después acá María dice, ¿hay algún tipo de ejercicio específico de fuerza que no se pueda trabajar con personas que tienen escoliosis? Si hay ejercicio de fuerza, mirá, cada caso es particular. Yo les voy a contar una anécdota. Marcos Barale es gran nadador, ex nadador, lo he atendido durante muchos años, se ha venido al consultorio muchísimas veces, y Marcos tiene escoliosis. Marcos Barale, yo siempre cuento la historia de él, como Nadia Cobolodini, ya no nada más, pero han sido nadadores de la selección argentina, panamericanos, medalla de bronce en Guadalajara. O sea, vos le ves la espalda, unos músculos espectaculares, una musculatura impresionante. Trajo una radiografía una vez con escoliosis. Y yo decía, ¿cómo tiene escoliosis? Un tipo que nadó toda la vida. A los 8 años, 7 años más, años menos, le detectan una escoliosis, lo mandan a nadar como ejercicio terapéutico. Detectan que tenía habilidades para la natación, lo cual dijeron, che, este loco, mirá que bien que nada. Lo mandaron por un problema de columna y terminó nadando porque le encontraron condiciones.
A tal punto que los federados empezaron a ganar y ganaba la medalla, el torneo nacional, y empezó a pasar otro punto, a entrenar. Y vos lo veías a Marco con esa escoliosis, que no era grave, una escoliosis leve, levantando la carga que levantaba, haciendo el entrenamiento que tenía, porque tenía que mejorar el rendimiento, donde ya es una discusión si el alto rendimiento de salud ya deja de serlo, pero bueno, empezó, y vos decís, no le afectó en nada, hoy por hoy, es decir, lo puede llegar a hacer siempre y cuando el cuerpo tiene la posibilidad de haberlo soportado. Hay pasos que tiene que realizar. No significa que no pueda hacer fuerza o que no pueda hacer tal o cual cosa. Sí tiene que ser correctamente dosificado y no es para cualquiera. O sea que hay que ver cada caso en particular. Hoy por hoy decirte, che, si tenés escoliosis no podés hacer fuerza. ¿Y hay que ver cada caso. Hay que ver en qué etapa está, qué cambios hizo, qué edad tiene. Hay una serie de cosas que influyen en esa cuestión, pero no es que es todo para todo. Por supuesto que a lo mejor hay que tener ciertos recaudos, pero sobre todo cuando la persona inicia, cuando la persona empieza. Por eso está bueno lo de consultar. Siempre está interesante que ante la menor duda se consulte un profesional. Por eso está la traumatología, por eso está la kinesiología. Cada profe, cada uno en su ámbito. Cada uno dice, bueno, mirá, ante la menor duda, que te vea, o sea, acá cada uno tiene que estar en su área correspondiente. La idea es poder, diríamos, estar bien informado ante esta cuestión, que me parece bárbaro. Y ante la menor duda, derivar en ese aspecto, ¿no? Bien, bien. Y me quedo con la última, aparte de todos los saludos que también te van enviando. Alexis dice, ¿en cuánto tiempo debería obtenerse un resultado al corregir posturas? Y en caso que no se vean resultados, deberíamos interpretar que hay algún problema físico, en ese caso, imagino algún problema un poco mayor, quizás, ¿no? Mirá, las evaluaciones posturales suelen, o sea, hay de todo, hay quien evalúa a los 3 meses, hay quien evalúa a los 6 meses, siempre cuanto más grave es el problema, como cualquier otro problema, más frecuente haces revisiones y evaluaciones. O sea, si hay un problema que reviste cierta cautela, porque por ejemplo es un niño con diríamos, un problema postural y se está haciendo evidente, uno dice, che, mira, no lo ves el año que viene, lo ves, amerita verlo más seguido. Ya cuando la persona va mejorando y tiene otra edad, tiene un problema un poco más leve, lo ves menos frecuentemente. Así que la frecuencia también va a ir de la mano en función de la persona, de la gravedad y del nivel de afectación que tenga, por supuesto, ¿no? Bueno, de la gravedad. O sea que sí o sí está bueno tomar recaudos como uno evalúa cualquier capacidad motor. Es decir, che, no mejoré la fuerza, te das cuenta porque tomaste un test antes, durante y después. O sea, vos tenés cierto grado de evaluación que tenés que ir comparando. Ahora, si el resultado no da, puede ser, hay que ver de dónde viene. Si hay un límite en la materia de la persona en la que estamos hablando, decimos hasta acá puede, o soy yo que no le estoy dando los ejercicios adecuados. Por eso está bueno a veces trabajar interdisciplinariamente y no estar solo en una isla. Por eso está bueno que haga un control médico, incluso a veces un control con otro profesional colega. Habría que ver por qué no avanza. Sí, habría que investigar. Es muy difícil, son preguntas bastante generales, pero por lo menos está bueno hacerse la pregunta y está bueno evaluarlo, porque si uno no evalúa, no te das cuenta a veces si mejora, si no mejora o si está estancado. Para eso hay que aplicar buenas evaluaciones y bueno, y estar lo más informado posible, ¿no? Con la mayor cantidad de herramientas. Siempre recurrir al profesional. Sí, yo siempre digo, cada uno en su parte hacemos un buen equipo y no trabajar en contra, ¿no? Yo creo que si uno sabe trabajar correctamente y no está solo, porque hay que entender que solo uno va rápido, pero en grupo va más lejos, dice el dicho, no lo inventé yo, dicho bastante quemado, pero hay que entender que la idea de trabajar en equipo siempre es beneficiosa para todos, porque justamente si uno está solo, esta pregunta que está correctamente, estoy estancado, ¿y ahora qué hago? Bueno, consultá con alguien también, consultá el libro, al video, pero hablalo con él, porque si uno está en equipo, siempre la visión de otros te va a ayudar. Entonces voy a decir, ¿qué es un equipo? Bueno, colega de profesores, con kinesiólogos, con médicos, etcétera, que cada uno atienda su parte y siempre el trabajo en equipo te va a llevar más lejos. No estar en isla sería fundamental. Bien. Bueno, Leo,
Pará, no Silvio. Buenas noches. Tatiana quería hacer Sí. una pregunta con el micrófono. Dale. Sí, hola, quería hacer Hola una Tati, ¿cómo te va? pregunta. ¿Cómo va, profe? Hoy al principio de la charla hablaba de que las lordosis aportaban movilidad y la cifosis protección. En Y mayor hace medida, sí. poco hice una formación en donde me decían que había que darle mucha movilidad a las cifosis y poca movilidad a las lordosis. ¿Y qué? Perdóname, Porque y poca en movilidad la a las lordosis. cifosis, Ajá. sí, porque la justificación era esta, porque tenemos pequeñas articulaciones en la cifosis, como, qué sé yo, por ejemplo, las costillas con el esternón, o la columna con las costillas, que al tener poca movilidad y nosotros no moverlas, se anquilosan y como que se fusionan. Y darle poca movilidad a las lordosis, porque al ser móviles es donde se generan mayormente las lesiones, como las hernias de disco y las desviaciones de vértebra que mencionaba antes. ¿Esto es así o no? No, está Porque perfecto. tengo la duda. Mirá, yo te voy a decir algo. Biomecánicamente, la posición de la cifosis y de la, diríamos, justamente por lo que acabas de decir, por las costillas que cierran con el esternón hacia adelante, no significa que no se mueva o que no se deba mover. Pero si vos comparás la cantidad de rango de movimiento que hace una vértebra con otra, es menor que la que hace una lordosis. Entonces, en términos generales, biomecánicamente se mueve un poquito menos. No significa que uno no la deba mover. Y la lordosis, como ya es mucho, generalmente es más móvil que una cifosis, eso hay que ver ante una problemática postural. Generalmente, como ya es móvil y tiene mucha más movilidad, hay que ver en cierta manera si necesita estimularse esa hipermovilidad o tal vez limitarla, pero habría que ver en cada caso particular. Generalmente, y hay que ver en qué sentido moverla o no moverla, porque si la lordosis estructurada como está, si hacemos un movimiento de aumentar esa lordosis, la llevamos a hiperlordosis, y ahí voy a tener una sobrecarga porque estoy aumentando la línea de gravedad por la zona posterior de la cuerda. Es decir, estoy trasladando la fuerza de gravedad más atrás todavía. O sea, si la lordosis ya tiene una carga lumbar por la forma que tiene, hacer una hiperlordosis le estoy aumentando la carga. Y es una realidad eso. La lordosis, a mayor hiperlordosis, le va a generar en algunas personas incluso problemas. Fíjense, y voy a hacer un caso práctico. ¿Vieron cuando éramos chicos? No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó haber hecho deporte de chico y haber hecho estos ejercicios de, con las manos acá, hacer espinales, te decían. Que estabas encima también. Vamos a hacer espinales con la finalidad de fortalecer los músculos del tronco. Pero claro, la mitad le dolía la columna. Así, che, me quedó un dolor lumbar. Y éramos chicos, ¿eh? Bueno, si somos chicos, dale para adelante. Pero eso está generando ya una sobrecarga de un área que ya está cargada. Estamos hiperlordotizando un área que ya es lordótica. Por eso la idea, con el paso del tiempo, es no hiper, o no sobre, mejor dicho, cargar un área que ya por naturaleza está cargada. Entonces está bien, en definitiva, que una lordosis no la lleves a hiperlordosis. Sobre todo sin ninguna funcionalidad posterior. Y está bien que a veces una cifosis, que si bien biomecánicamente se mueve menos, trate de que dentro de esa menor movilidad, moverla lo más que pueda en sentido contrario, porque en definitiva va a estar, diríamos, favoreciendo esa movilidad y una correcta función respiratoria, que diríamos costilla y esternón, en definitiva protegen a los pulmones, y un déficit de movilidad hasta puede restringir el aire que entra, es decir, hasta generar diríamos, una disfunción respiratoria o un déficit respiratorio. Entonces, no significa que no atendamos a moverla, sino que a lo mejor el resultado final va a tender a moverse menos que otra zona. Pero sí está correcto, en definitiva, lo que han dicho. Ok, muchas gracias. No, por favor. Bien. Bueno, no sé si habrá alguna duda o pregunta más. Si no, ya empezamos a despedirnos
de esta charla, que estuvo interesante, hubo muchas preguntas, así que estuvo bueno el intercambio, Leo. Bueno. De mi parte, no sé, Mauro, si querías No, cerrar. sí, agradecerle a Leandro, como siempre, que está a disposición y predispuesto para estas propuestas que salen de la universidad. Así que volver a agradecerte, Leandro, y bueno, saben que estamos a disposición desde la Universidad Tecnológica, el área de deportes, el área de compromiso tecnológico, para seguir generando propuestas. Así que esperamos contarlos en las que siguen. Después del receso va a haber hay una propuesta para continuar con 4 charlas más, ya la estaremos difundiendo. También, bueno, nos estuvo acompañando B&B Consultora hoy en esta charla, para poder seguir avanzando con estas propuestas, así que bueno, eso también le quería agradecer. Y una vez más, bueno, agradecido y un gusto ver acá varios y varias colegas, compañeros, compañeras que en algún momento hemos tenido. Ahí lo veo Daniel, un gusto verlo, un compañero. Bueno, amigazo Daniel. Daniel amigo, es gran kinesiólogo y gran profe acá, un fenómeno. Amigo de la vida. Y amigo bueno, de ese fenómeno, Dani. te les dejo que cierren tranquilo ahí, Julio, Lea. Bueno, no, yo quiero agradecer siempre la invitación y bueno, los presentes por haberse dejado aburrir, por haber estado presente. Y siempre le agradezco a ustedes, y bueno, me siento que son muy generosos conmigo en determinados puntos, así que bueno, les agradezco. Bueno, un gusto, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por estar hasta el final. Nos vemos en las próximas, como dijo Mauro, si todo va bien.